¿Qué es lo que le queda a Xóchitl Gálvez? Pues le queda buscar anular las elecciones. Como se está dando cuenta que no ha subido en las encuestas, que esto no le ha favorecido en lo más mínimo, pues vamos a anular las elecciones. Ya el propio Tribunal Electoral advirtió la posibilidad que se anulen las elecciones en ciertas regiones de México. En el hipotético caso, ¿reconocería a la ganadora aunque no sea de su partido? ¿Qué es lo que le queda a Xóchitl Gálvez? Pues le queda buscar anular las elecciones. Como se está dando cuenta que no ha subido en las encuestas, que esto no le ha favorecido en lo más mínimo, que ni siquiera los mismos españoles en los cuales ella se está ofreciendo como moneda de cambio asisten, ni la atienden ni nada, pues vamos a anular las elecciones. Chequen lo que dijo esta mujer aquí, lo que se atreve a decir. Ya el propio Tribunal Electoral advirtió la posibilidad que se anulen las elecciones en ciertas regiones de México por eventos relacionados con el crimen organizado. Es más, seguramente va a haber regiones donde ni siquiera se instalen casillas. Por todos esos factores, México enfrenta las elecciones más importantes de las últimas décadas. Nunca antes una elección a la presidencia y a la renovación del Congreso había implicado que estaba en juego la continuidad del orden democrático y constitucional. ¿Cómo la ven? O sea, yo la escuché y dije, ¿de verdad? O sea, esta mujer sigue con lo mismo que hemos hablado aquí, de lo que publicó ProPublica, de lo que publicó el Baker Institute, junto, que es igualito el nado sincronizado a Anabel Hernández, ¿verdad? Este dinero que viene de las empresas de energía, de las productoras de energía estadounidenses. Bueno, ese argumento, ella sigue que ya todo mundo aclaró que no, todo mundo se echó para atrás, todo mundo dijo Tim Gold, Anabel Hernández, que no tenían pruebas. Bueno, ella insiste que, como ustedes se fijan, dijo que inclusive van a haber lugares donde no van a poner casillas y que ya el Tribunal Electoral dijo, está hablando de esto, que van a haber regiones. Entonces, ¿saben qué? ¿A qué están apuntando ellos? Pues a buscar seguir con este mismo argumento. Hoy otra vez vuelven a poner la tendencia de AMLO, presidente, o sea, narco. Siguen con lo mismo. Ahora narco, presidente Claudia Sheinbaum. ¿De dónde le van a sacar a Claudia Sheinbaum? No sé cómo le van a hacer, ¿verdad? Para quererla relacionar con los narcos. No tienen ningún fundamento. El único fundamento que tenían de AMLO es que aceptó recibir la carta de la mamá del Chapo pidiéndole que le permitan ver a su hijo. Eso es lo que ellos quieren usar como prueba, ¿verdad? Pero pues Claudia Sheinbaum, bueno, pues déjenme decirles que van sobre esto y casualmente llega una persona a la mañanera a hacerle esta pregunta a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Chequen qué rara pregunta. Resultados electorales a la presidencia. En el hipotético caso, ¿reconocería a la ganadora aunque no sea de su partido? Cambia de ejemplo. Sí, en la democracia es así. Sí, es el pueblo el que manda. ¿Qué quieres? Pero pues hay que pensar en la canción de Chava Flores. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? No, si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia. El pueblo manda, y si se equivoca vuelve a mandar. Y lo voy a decir, la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia. Y ya. Entonces, imagínense, nosotros le debemos todo al pueblo, todo. Es el pueblo el que nos ha sacado a flote en los momentos más difíciles. Checaron, en el hipotético caso que ganara la contraria, o sea, Xóchitl Gálvez, ¿usted aceptaría ese resultado? ¿Qué onda con esa pregunta? ¿Qué onda con el comentario de Anabel Hernández ayer que les mostré, donde dice, nunca se había dado esta situación en la historia de México? O sea, están hablando de algo que nunca había pasado. Ella dice, esta reportera, que podría ganar Xóchitl Gálvez. Y ella, Xóchitl Gálvez, también dice que es en el único momento histórico que sucede algo así. Fíjense. Miren. Nunca antes una elección a la presidencia y a la renovación del Congreso había implicado que estaba en juego la continuidad del orden democrático y constitucional. ¿Se fijan? Son los mismos argumentos. Nunca habíamos visto, nunca esto. Y si gana alguien que no sea de su partido, lo va a permitir, lo va a aceptar. Entonces, qué curioso, ¿no? Porque a nuestro presidente le hicieron un fraude electoral. ¿Y qué es lo que decían en ese momento? Este loco no acepta. ¿Se acuerdan que voto por voto, que hay que revisar casilla por casilla?
¿Por qué? Porque efectivamente sí le hicieron un fraude electoral. Entonces, como si ellos planearan anular las elecciones, como si ellos planearan de plano, como ven que no tienen la aceptación del pueblo, como si ellos estuvieran planeando ya un fraude electoral y preguntándole si va a volver a esa locura que tuvo en el 2006 de no aceptar el resultado. Porque en esa época lo manejaron como si él fuera un loco enfermo de poder que no aceptaba haber perdido, cuando él tenía la razón. El que estaba hablando la verdad era él. Le robaron la elección y ahora estamos pagando nosotros, y también está pagando el PAN, pues este quemón que tuvieron con Felipe Calderón, que fue el que realmente metió e incrementó a los grupos delincuenciales en México. Entonces, qué casualidad que vemos este panorama, ¿verdad? Si en el hipotético caso ganara Xóchitl Gálvez, ¿te vas a quedar callado o vas a volver a ponerte loco como en esa ocasión? Cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Miguel Galeana. Gracias por ese super sticker que se te regrese en gran medida. De verdad, agradezco muchísimo tu apoyo. Entonces, pues esto, lo que estamos viendo es una situación desesperada de Xóchitl Gálvez. A mí me llama la atención, y yo estuve haciendo ahí algunos comentarios en mi Twitter, porque fíjense qué curioso, ¿no? Xóchitl Gálvez, deberían de ver cómo está hablando en España, con una educación, y yo le estoy poniendo ahí en mi Twitter todos esos videos recordándoselos de que esta tiene huevos y chingue, y sus palabras. O sea, yo digo, ¿dónde quedó esa Xóchitl Gálvez que nosotros conocemos? Deberían de ver qué propia, deberían de ver qué decente habla en España con la voz bajita. Es otra persona. Yo digo, bueno, sé tú, si tú hablas así de que dices grosería, eres mal hablada, le echas perfume a las policías, pues síguelo siendo. Porque en España esta mujer, y en Estados Unidos, bueno, era Hillary Clinton mexicana, ¿no? Era la española más correcta y dama de sociedad, que yo decía, bueno, ya se olvidaron de todas las groserías, de cómo hablaba esta mujer, de cómo se refería, que vamos a chingarnos a AMLO. O sea, esas eran sus palabras, ¿verdad? Bueno, pues está cambiando muchísimo, y bueno, pues aquí estamos viendo este nado sincronizado.